Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida a nuestra transmisión, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Cada semana nos damos cita en este canal, en esta transmisión, para poder seguir descubriendo y estudiando las lecciones relacionadas a nuestro Señor Jesús revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y en esta transmisión eso es lo que estamos haciendo, desarrollando esa serie denominada Cristo Jesús revelado en las Sagradas Escrituras. Y para el día de hoy, nuestro tema en estudio es los libros históricos de Primera y Segunda de Crónicas. De manera que los invito para que ustedes puedan abrir sus Biblias y podamos nosotros ir a esas referencias que haremos para descubrir cómo es que el Señor Jesús es presentado en el libro de las Crónicas. El libro de las Crónicas es una especie de compendio de Primera de Reyes y de Segunda de Reyes. Es una especie de repetición, pero en esta repetición solamente se mencionan los hechos buenos de los hombres allí narrados. Y en el libro de Crónicas, el Señor Jesús es presentado aquí como revelación principal en la arquitectura y la construcción del templo de Salomón. Notemos que David tuvo en su corazón esa intención de construir una casa para el Señor. Y Dios le permitió juntar parte del mobiliario y parte de los materiales que necesitaba. Pero Dios le dijo, no serás tú quien haga esta obra, sino un descendiente de ti, y en este caso fue el rey Salomón. Y el rey Salomón, comparado con el reinado de su padre, David, David se encargó de extender las fronteras y los dominios de Israel lo más lejos posible, por un lado. Y por otro lado, en el reinado de David, se caracterizó por ser un reino que le dio seguridad y estabilidad al pueblo, de manera que el pueblo pudiera vivir y habitar seguro en aquella tierra. En cambio, en el reino de Salomón, su reinado se caracterizó por ser un reino de paz, por eso es que lleva ese nombre, ¿no? Salomón. Su reino fue un reino de paz y también fue un reino de prosperidad, mientras Salomón fuera fiel al Señor. Cuando Salomón rompió o quebrantó su fidelidad a Dios, entonces vino primero la bancarrota espiritual y después el desboronamiento social, político y económico del reino. Y de eso trata esta presentación del Señor Jesús en el libro de Primera y de Segunda de Crónicas. Cabe recordar que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en camino de Maús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas que acerca de él hablaban. Y en esta oportunidad, ¿qué es lo que habla el libro de las Crónicas acerca del Señor Jesús? Entonces, la revelación principal del Señor Jesús está en la figura del templo.
está también en la persona de Salomón, que vamos a verlo a continuación más adelante. Como es de conocimiento suyo, en cada una de estas presentaciones estudiamos tres aspectos. ¿Cuál es la revelación principal? ¿Cuáles son las principales profecías? ¿Y cuál es la tipología donde Cristo está representado en este libro en estudio? El libro de Primera y Segunda de Crónicas en nuestras Biblias aparece así, como lo hemos descrito, Primera y Segunda. Sin embargo, en el rollo original no es así. Es el compendio de una sola unidad, de un solo libro, y que trata, pues, ¿cómo se llama? Como ya mencionamos, la repetición de la historia de los reyes desde David hasta la caída del reino de Israel como tal. Después de David sucedieron 15 reyes y estos 15 reyes pues fueron infieles al Señor. Tanto los reyes del norte, que correspondía al reino de Israel, así llamado, 10 tribus, con sede o con capital en Samaria, y los reinos del sur, con sede o capital en Jerusalén, denominado el reino de Judá, que lo conformaban dos tribus, Judá y Benjamín. Entonces, ambos reinos rompieron el pacto con el Señor. Ambos reinos se tornaron entre sí enemigos y ambos reinos adoptaron la idolatría y el paganismo de los reinos vecinos paganos, cosa que Samuel les había advertido a los israelitas en su tiempo. Samuel les dijo las consecuencias a las cuales ellos podrían afrontarse si es que se les permitía tener una monarquía. Y ellos dijeron, nosotros queremos ese sistema de gobierno. De esa manera ellos rechazaron a Dios y permitieron que surgieran reyes humanos con todas sus debilidades humanas. Y como ya hemos mencionado, pues llevaron a la bancarrota moral y espiritual y a la bancarrota social y económica de el pueblo de Israel. La principal revelación que encontramos en este libro de Crónicas es el templo. Y usted se dirá, pero ¿cómo conjugamos esto? ¿Cómo podemos entender de que el templo represente a Cristo? O que el templo sea la principal revelación del libro de Reyes con relación a Jesús. Pues permítame decirles que en el Antiguo Testamento, antes de que ellos fueran introducidos en la tierra prometida, cuando vivieron en el desierto por esos 40 años, entonces Dios le mandó a Moisés que construyera un tabernáculo o un santuario y le dio las instrucciones para que lo hiciera de una manera tal igual como le mostró en la visión allí en el Sinaí. Y fue así que Moisés lo hizo, porque Moisés hizo una copia de lo que había visto en visión, de lo que era el santuario celestial. Éxodo 25 relata todo esto. ¿Y por qué Moisés tenía que hacerlo siguiendo las instrucciones de Dios? Por esta revelación principal que hemos mencionado. Porque ese santuario del desierto y ese templo ya en los días de Salomón representa al Señor Jesús. Cada cosa que usted veía en el tabernáculo o santuario o en el templo que construyó Salomón, cada una de esas cosas representaba a Cristo, representaba el ministerio de Cristo y representaba la obra redentora de Cristo. En otras palabras,
Así como nosotros tenemos los 4 evangelios que nos hablan de la salvación que vino a traer el Hijo de Dios para los creyentes de sus días y de nuestros días, en el Antiguo Testamento, el santuario o tabernáculo o el templo de Salomón era el evangelio para los israelitas. Era de esa manera que Dios estaba evangelizando a los israelitas, sino que había una diferencia. Ellos miraban a ese Cristo representado allí, a ese Mesías representado allí, como el Mesías que habría de venir en el futuro. Ellos tenían puestos sus ojos al futuro, mientras que nosotros vemos que ese Mesías ya vino hace 2000 años y que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora nosotros, por fe, tenemos que mirar hacia el pasado, hacia el lugar y el momento histórico donde ocurrieron estos hechos. ¿Y por qué era que el templo representaba a Cristo? Bueno, el templo tenía 3 lugares. Uno era el atrio, otro lugar era el lugar santo y otro lugar era el lugar santísimo. Y este templo, pues en el desierto, estaba rodeado por unas cortinas y en los días de Salomón estaba rodeado por unas paredes o por unos muros. En el caso de los días de Salomón, pues era más grande que el tabernáculo en el desierto. Pero el concepto era el mismo. La simbología era lo mismo. ¿Y qué era lo que simbolizaba? En el atrio o en el patio llamado atrio, habían ahí 2 elementos o 2 muebles. Uno es el altar del holocausto o altar de sacrificio, que ahí era donde se ofrecía cada día el cordero, que representaba a Cristo. Y los pecadores israelitas tenían que acercarse, poner las manos en la cabeza del animalito, del cordero, y luego ofrecerlo en sacrificio, en fe de que ese cordero representaba a Cristo, al Cristo que habría de venir en el futuro para dar su vida y redimirlos. Luego estaba otro mueble que es la fuente de agua. La fuente de agua era usada para que los sacerdotes se lavaran las manos después de ofrecer el sacrificio. La fuente de agua era usada para lavar y bañar a los sacerdotes cuando eran, vamos a decir, investidos como sacerdotes. Y esa fuente de agua en el futuro representaría el bautismo de agua que los creyentes tendrían que pasar para poder entrar en la presencia de Dios, que es el lugar santo. En el lugar santo habían 3 elementos o 3 muebles. Uno de ellos era la mesa que contenía los panes de la preposición. Y esos panes eran 12 panes que representaban a las 12 tribus, y el pan representaba el alimento que Dios le daba a cada una de esas tribus. En primer lugar el alimento material, pero en segundo lugar, y más importante, era el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Luego estaba el candelabro, que tenía 7 brazos, y en cada brazo una lámpara que alumbraba. Ese candelabro siempre estaba prendido y ardiendo, que representaba al Espíritu Santo, y que la luz representaba el aceite al Espíritu Santo y la luz representaba la palabra de Dios. Y luego estaba otro altar pequeño llamado el altar del incienso. En ese altar del incienso el sacerdote entraba allí todos los días y ofrecía esas oraciones de intercesión ante el pueblo, por el pueblo, ante la presencia de Dios. Y eso lo hacía todos los días, en la mañana y en la tarde. En la mañana a las 9 de la mañana y en la tarde a las 3 de la tarde. Y en el tercer ambiente, que era el ambiente más pequeño, que era llamado el lugar santísimo, ahí solamente había un solo mueble, el cual es
el arca del pacto o el arca del testimonio. En esa arca estaban dentro las tablas de piedra que Dios había escrito con su propio dedo, y que esas tablas de piedra eran los 10 mandamientos que en resumen expresaban la voluntad del Señor. Además, allí estaba la vara de Aarón, que había florecido, que había retoñado. Y dentro de ello también había un pocillo, un depósito, un pequeño lebrillo o cuenco con parte del maná que Dios les alimentaba en el desierto. Y sobre esa arca había una tapa, y en esa tapa estaban 2 querubines con sus alas extendidas hacia el frente, y en medio de esos querubines había una luz refulgente, resplandeciente. A diferencia de los demás elementos, que cada una de esas cosas representaba algo, en este caso la luz no representaba a algo, sino que la luz era literalmente la presencia de Dios allí, en ese santuario o tabernáculo o en ese templo en los días de Salomón. Ahora entiendes tú, hermano, hermana, por qué es que este edificio es la revelación principal acerca de Jesucristo, porque era la manera como Dios evangelizaba a el pueblo de Israel. Era la manera como Dios a ellos les hacía ver cuál sería el ministerio del Mesías venidero. Y que ese ministerio en parte lo iba a cumplir aquí en la tierra cuando Él viniere, y la otra parte lo iba a cumplir allá en el santuario celestial, de donde Moisés tomó la imagen de la cual tenía que reproducirla en la tierra. Entonces, esta era la razón principal de esta revelación de Jesucristo en el libro de Crónicas. La segunda, luz aquí que podemos aprender es que en este libro de Crónicas se presenta una profecía principal. Y esa profecía principal es que ese Mesías venidero iba a salir o iba a ser descendiente de David, descendiente de Salomón y descendiente de la tribu de Judá. Miren lo que dice Primera de Crónicas. Porque Judá fue el mayorazo sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Miren ustedes, de los 12 hijos que tuvo Judá, el hijo mayor, el primer nacido, no fue Judá, ni tampoco fue José, porque José fue un nieto de Israel o Jacob. El primer hijo de Jacob se llamó Rubén, pero Dios a Rubén no le dio la primogenitura, pese a que era el primer nacido, pese a que era el primogénito. Entonces Dios le plació darle esa primogenitura o ese grado de príncipe a Judá. Entonces, de Judá nace José, y Judá cuando muere le da el legado de esa primogenitura a José. Y de este José nace el José padre de Jesús. Mateo 3:23 dice, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, en la edad que él tenía, hijo de José, que fue el hijo de Elí. El José, el nieto de Jacob, fue padre de Elí. Elí fue padre de José. Y luego dice el versículo 26, que fue el hijo de Maat, que fue el hijo de Matatías, y que fue el hijo de Semei, y que fue el hijo de José, y que fue el hijo de Judá. Aquí vemos cómo se cumple la profecía de que el Mesías iba a ser descendiente de Judá
y descendiente de David. Muy bien. Aparte de esa profecía principal, tenemos aquí que está la profecía de la sabiduría. Segunda de Crónicas 9:22 dice, y excedió el rey Salomón a los reyes de toda la tierra en riqueza y en sabiduría. No había otro rey que pudiera acercarse al menos a la sombra de la sabiduría que tenía Salomón. Fue el hombre más sabio de la tierra. Fue el hombre que tenía la sabiduría celestial. Pero usted se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que este hombre tan sabio, después se apartó de Dios? Después llegó a caer en una bajeza tal que no hace eco, no hace honor a la sabiduría que él tenía. Esto nos enseña a nosotros de que el conocimiento y la sabiduría no salva a nadie. Yo conozco personas que ustedes pueden darle el título de eminencia o de erudito en conocimientos bíblicos, pero eso no garantiza la salvación a nadie, porque si la sabiduría fuera una garantía de salvación, entonces Salomón no se hubiera perdido. Si la sabiduría y el conocimiento fuera una garantía de la salvación, entonces todos los escribas y fariseos de los días del Señor Jesús no se hubieran perdido, porque ellos eran los únicos que conocían muchísimo de la palabra de Dios. Con esto te quiero decir que tú te puedes pasar toda tu vida estudiando y conociendo y sabiendo y aprendiendo y memorizándote tanto conocimiento que hasta puedes enseñar con mucha elocuencia y con mucha erudición. Pero eso no te garantiza que tú algún día alcances la salvación. La sabiduría no es garantía de salvación. Primera de Corintios 1:30 dice, de él, empero, hablando de Jesús, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. El Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, Dios lo hizo sabiduría. Y una sabiduría que sobrepasaba la sabiduría de Salomón. Claro, porque la sabiduría de Salomón era un don que Dios le había dado. En cambio, en Cristo, Él era la sabiduría hecha carne. No era un don que Él tenía. Entonces, además de eso, Cristo es justicia, Cristo es satisfacción y Cristo es redención. Mateo 12:42 dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. Miren lo que el Señor Jesús los reta y les desafía. Y les dice a los escribas y fariseos y a toda su audiencia de sus días, la reina de Saba, la reina del sur, vino aquí a Jerusalén a quererle ver la cara a Salomón y querer deleitarse con esos discursos de sabiduría, porque la fama de Salomón se había difundido por toda la tierra. Y de los confines de la tierra venía gente para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús le dice a su audiencia, en el día del juicio final, la reina del sur tiene todo el derecho de levantarse en el juicio final y acusarlos a ustedes de necios, porque si ella vino de tan lejos para ver a alguien, en este caso Salomón, que tenía el don de la sabiduría, ¿cuánto más ustedes que tienen el honor y el privilegio
de ver en presencia la sabiduría celestial que es el Hijo de Dios encarnado. La sabiduría celestial encarnada en el Hijo de Dios. Y es por eso que Cristo dice que Él es mayor que la sabiduría de Salomón. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que estamos explicando? Quiero repetir los pensamientos. Uno, que si tú llenas tu mente de un cúmulo de conocimientos, de un bagaje cultural, eso no te va a garantizar la salvación. Puedes aprenderte de memoria la Biblia si quieres, puedes aprenderte de memoria todos los comentarios bíblicos que quieras, pero eso no te va a dar la salvación. Segundo lugar, Cristo es la sabiduría celestial. Y si los escribas y fariseos de los días de Cristo no lo aceptaron, yo te pregunto, en tus días, ¿tú estás dispuesto a aceptar a Cristo como la sabiduría celestial? ¿O quieres que la reina del sur, la reina de Saba, se convierta en un fiscal para ti en el día del juicio final y se levante y te acuse porque no quieres aceptar a Cristo como la sabiduría del cielo? Te invito a que pienses, te invito a que reflexiones. Escudriñad las escrituras, le dijo Jesús a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida eterna. Estas mismas palabras te las da esta noche para ti, Cristo. ¿Quieres tú aceptar a Cristo como la sabiduría celestial? ¿Quieres tú aceptar a Cristo como el Salvador personal revelado en el templo de Salomón? ¿Quieres tú aceptar a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores revelado en el libro de Primera y Segunda de Crónicas? Si esa es tu decisión, amén. Y que Dios te bendiga. Y que Dios te ayude a caminar en estas nuevas sendas. Recuerda, en la comprensión de estos temas podría estar en juego tu salvación y vida eterna, y la vida eterna de los tuyos. El propósito de este canal y de este ministerio no es que tú cambies tu iglesia, porque la iglesia eres tú. No es que tú cambies tu tiempo de estudio o tu tiempo de investigación y de conocer la palabra de Dios. No. El propósito de este canal es ayudarte a investigar, ayudarte a descubrir esos tesoros que te ayudarán en tu edificación espiritual, que te ayudarán en tu relación con Dios y tu relación con tu prójimo, y que te ayudarán para ser un instrumento en las manos de Dios. Si tú crees que esta reflexión te ha ayudado, esta pequeña luz, pues queremos agradecer una ayuda que te vamos a pedir. ¿Y de qué manera? Cuando tú te suscribes a nuestro canal, cuando tú le das un like, cuando tú comentas, cuando tú compartes, nos estás ayudando a crecer y nos estás ayudando para que esta señal y mensaje llegue a muchas otras más personas. Quiera el Señor añadir bendición en tu vida y que puedas tú convertirte en una pequeña lección bíblica de luz.